Muchachos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto o van a ver esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día que lo vean. Hoy varias cosas. Hoy voy a hablarles de fechas súper importantes y hablando con la coordinadora, unas actividades, no, más bien unos cierres que hay que hacer para que todos lo tengamos claro. Recuerden que está corriendo el tiempo para la actividad entregable que cierra el próximo domingo. Por favor, ténganlo en cuenta. Y también vamos a hablar de un tema que casa perfecto con la presentación que ustedes van a desarrollar para la actividad entregable. Y algunos ya la desarrollaron, entonces, pues también eso refuerza el tema un poco. Gabriela, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Estoy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, Gabriela, muchas gracias. Yo estoy bien movido porque el fin de semana estuvo movidísimo, pero bien afortunadamente ayer en tutorías y todo el cuento, pero bien, bien, muchas gracias. Entonces, de una vez vamos a empezar con el primer tema. El primer tema es que recibimos una solicitud por parte de la coordinación y es que ustedes sabían que para el entregable 2 había que interactuar con ERA, que es el asistente virtual de aprendizaje. Pues nos dicen que las personas que interactuaron, la idea es que puedan entrar a la ERA y puedan cerrarlo. Cerrar significa despedirse y terminar ese proceso de orientación. Entonces la idea es que ustedes entren y digan, ya completé todo el recorrido, todo el proceso, muchas gracias, y ya ERA les da un mensaje como de despedida y de cierre. Entonces hace falta ese cierre para aquellas personas que interactuaron con ERA. Entonces eso por favor que lo tengan en cuenta. A propósito de ERA, eh, también nos solicitaron que realizar una encuesta que voy a poner ya mismo en el chat. La idea es que la puedan realizar, o sea, cuando se termine la clase, ahí ya está en el chat. La encuesta de experiencia es para las personas que interactuaron, que la idea era que interactuaran todos, pero no todos interactuaron para la actividad entregable número 2. Entonces, para ellos, uno que le den cierre diciéndole, oye, muchas gracias, terminé todo el recorrido, terminé todo el proceso, listo, punto. Y ahí les da un mensaje como de cierre de la actividad. Y además en el chat acabo de pegar un link o un vínculo para que puedan, por favor, los que interactuaron, realizar esa encuesta. Es como una encuesta de satisfacción y también yo les decía que está en permanente actualización. Entonces, con base en lo que lean de su retroalimentación, porque es súper importante la retroalimentación de todos ustedes, pues van a tomar eso para hacerle mejoras al asistente virtual de aprendizaje a ERA. Entonces, recomendado por favor que entren al chat apenas termine la clase y puedan realizar esa encuesta. Ese era el primer tema. Entonces, cierre y encuesta del asistente virtual de aprendizaje. El segundo punto, si se dan cuenta, el semestre se pasó así, mirando las fechas, hasta el domingo 23 de noviembre. Recuerden, hasta el domingo 23, esperen, confirmo por si acaso. Sí, señor, hasta el domingo 23 de noviembre voy a dejar las actividades en el aula virtual disponibles. ¿Qué significa? Hasta ese día pueden entrar el que haya faltado algún tipo de video interactivo o las preguntas de las infografías o el que haga falta algo de Coursera. Hasta ese día tienen plazo. ¿Por qué? Porque yo cierro, necesito procesar, revisar. Acuérdense que yo ahorita el domingo que viene empiezo a calificar todos los videos de la actividad entregable test. Entonces es importante que hagan el resto de actividades. ¿Cuáles son las otras actividades? La autoevaluación final y el examen final, que todavía están abiertos, por eso les decía. Entonces es importante que los realicen, están en la unidad 3 en la parte de abajo dice autoevaluación final y examen final. Entonces todo eso va a quedar abierto hasta el 23 de noviembre. Después de esa fecha queda cerrado, pues porque tengo que procesar la información, los datos y debo darles a ustedes la nota, la socialización de las notas. Esa es la razón por la cual es importante, sobre todo para los que están viendo esto en diferido, que realicen las actividades que hacen falta, autoevaluación y evaluación final,
que están en el aula virtual, en la parte, cuando entran al aula virtual, donde dice unidad 3 en la parte de abajo, unidad 3 ahí está la autoevaluación final y el examen final. Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. Eh, el entregable de la unidad 3, es decir, el video, que es grupal, tiene plazo hasta el 16 de noviembre, es decir, hasta el próximo domingo. Y hoy el tema que vamos a ver les va a ayudar para quienes están en el proceso de desarrollarlo o en el proceso de hacerlo. ¿Listos? Entonces, esos eran los temas por el momento. Era lo de ERA, el cierre de ERA, la encuesta de ERA, las fechas que necesitaba decirles. Y ahora empezamos con el tema como tal de la clase. Me confirman, por favor, si ven mi pantalla. Sí, profe. Profe, qué Muchísimo. pena. Claro, Antes de que tú vayas a comenzar, yo tengo una pregunta sobre la entrega 3. sí. Ya leí pues lo que toca presentar, que es el video con la presentación, el desarrollo y pues las conclusiones. Ahí mismo tú mencionas que para el desarrollo es necesario, digamos, que hacer las mejoras que el docente haya hecho, pero digamos que en mi caso, digamos que vayamos a escoger en mi grupo, mi caso, tú no me pusiste, digamos, ninguna recomendación, o sea que el trabajo me quedó bien. De todas Sí. formas, toca, o sea, seguirlo tal cual yo lo había puesto en la entregada o agregarle algo más. No, si no hubo ninguna corrección de mi parte y ese es el modelo que deciden presentar, presentan ese en el video. Ah, ok. Gracias. Con gusto. Listos. Entonces, continuamos. Y qué chévere la pregunta. Mire, ahora sí, presentación de proyectos y fuentes de inversión. Yo les había hablado en algún momento de la clase que la idea era hablarles un poquito de fuentes de inversión, es decir, dónde se consigue dinero para empezar o iniciar emprendimientos y también el tema de cómo presentar proyectos. Recuerden que el video que ustedes están haciendo básicamente es una presentación de proyectos, obviamente a pequeña escala. Normalmente es un pitch, que es una presentación en la que uno está frente a unos inversores y uno en un tiempo limitadísimo, que es el mismo que les dimos, 3 a 4 minutos, uno presenta y defiende su idea. Es muy bacano, es un ejercicio bacanísimo de hacer. Entonces, ¿qué temas vamos a ver? Oiga, ¿qué es eso de la presentación de las ideas de negocio? Esa vaina, ¿por qué sale, de dónde sale y demás? Les voy a hablar de los inversores. Acuérdense que hay diferentes tipos de inversores y diferentes características, porque uno siempre piensa solamente en bancos y resulta que hay muchos más inversores de lo que uno mismo se imagina. Por eso les decía que uno de los retos o dinámicas a resolver en los emprendimientos es el tema de la financiación. Y resulta que hay más financiación de la que uno se imagina, sino que hay que saberla buscar. Y evidentemente, creo que lo hablábamos hace 2 clases, pues si no sale en la primera, pues uno sigue intentando. El asunto es no darse por vencido. También les voy a hablar de las fuentes principales de inversión, cuáles son las más importantes, sin decir que son las únicas, pero como las más importantes, y la preparación para la presentación de la idea de negocio. Entonces, la introducción a la presentación de la idea de negocio. Entonces, normalmente cuando uno está en temas de emprendimiento, es súper importante conocer de lo que se está hablando. Porque si uno no conoce bien lo que está hablando, uno sale y dice barbaridades. Entonces, es importante conocerlo. Para eso, cuando uno conoce y maneja su tema, puede realizar una presentación clarita y concisa de esa idea de negocio. Eso es clave. Por eso yo les decía en la clase pasada que el video debe ser de máximo 4 minutos, porque uno tiene que saber manejar el tiempo, ser claro, conciso, concreto, ir al punto sin enredarse tanto, porque a veces uno se emociona y empieza a decir cosas y se eleva y pierde tiempo y se le va la idea de la presentación. Entonces la idea del negocio es que sea, que vaya al punto, que se enfoque en lo que se necesita. Evidentemente esa es una habilidad que hay que trabajar. Sí, a algunos se les facilita más, a otros no tanto, pero la idea es que con este tipo de ejercicios uno también se cuestione, oiga, ¿yo me comunico de manera efectiva? Es decir, las personas que me escuchan entienden lo que yo quiero transmitir o no lo entienden, porque a veces uno cree que habla y todos le entienden.
y resulta que entienden una cosa diferente a la que yo creía que estaba explicando. Por eso esa es una habilidad que se tiene que trabajar, pues porque todos los que estamos acá en algún momento tenemos que llegar a presentar cosas. Y en ese proceso, pues es claro que uno tiene que saber cómo comunica para que el mensaje no se pierda y quien recibe pueda entender clarito lo que uno quiere decir. Por eso es importantísimo. Básicamente hay que saber comunicarse. Entonces aquí pregúntense si no les ha pasado que dicen una cosa y les entienden otra. Porque si eso les ha pasado en algún momento, sí es bueno preguntarse, oiga, ¿cómo estoy comunicándome? ¿Cómo comunico mis ideas? ¿Será que que yo pienso que digo sí es o tal vez no? Y yo creía aquí que sí, pero lo que estoy diciendo es totalmente diferente a lo que yo creía que decía. Entonces, por eso es importante, es una habilidad que se trabaja, pero es importante en este tipo de ejercicios, por ejemplo, en el video, saber presentar el negocio. Por eso las limitaciones en cuanto a tiempo y demás, porque eso a uno lo exige. Y al exigirlo, pues uno se fuerza a dar más. Acuérdense que cuando a uno le exigen, uno siempre tiene que dar más de lo que le están pidiendo. En ese sentido, la presentación debe estar súper bien armada y estructurada, porque básicamente, jóvenes, cuando uno está en un pitch verdadero de inversores, esos 4 minutos pueden cambiarle la vida. Seguro. Porque en esos 4 minutos, si la presentación está bien estructurada y uno la maneja bien, puede conseguir la financiación que uno necesita. Entonces, si se dan cuenta, es súper importante. Y si ustedes aplican esto a la vida, muchas veces tenemos que hacer presentaciones donde efectivamente mostremos que sabemos del tema, no solamente en la universidad, también en el trabajo y en otros espacios, donde uno pueda defender la idea y manejar bien eso que quiere, siempre transmitiendo el mensaje deseado. Entonces, esa es la idea cuando uno trabaja presentación de ideas de negocio. Pitch, el pitch es la presentación como tal, importancia del pitch, es decir, el video, la presentación, lo que se va a hacer para presentar esa idea de negocio. Para hacer ese pitch son necesarias varias cosas. Ojo que lo que hay ahí no es excluyente, pueden haber más, pero en principio esos son los más importantes y se van a dar cuenta por qué. Y por favor aplíquenlos a su video y se van a dar cuenta. El primer punto es que uno tiene que ser breve y claro. ¿Qué significa eso? A veces uno empieza a hablar y empieza a hablar cháchara, bla, bla, y se pierde su arma es por acá y se va por esta rama y luego por este. Cuando se da cuenta pasaron 5 minutos y no dijo nada. Aquí la clave es, como yo les decía, organizar bien ir al punto, no enredarse por recovecos, sino ir al punto y ser breve. Nuestra idea de negocio es tal, 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 tal. El modelo Canvas tiene esto, esto y esto, así puntuales, cha, 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 clarito, que no haya lugar a dudas. Recuerden que son 4 minutos y recuerden que tienen que hablar los 4 integrantes del equipo. Otro punto, hay que saber persuadir. ¿Qué significa? Persuadir tiene que ver con sepa bien lo que dice y argumentese bien para pararse o para decir lo que tiene que decir. Utilizar argumentos fuertes, poderosos, que no haya lugar a dudas, que desde que uno lo escuche diga, ese es, qué buena idea, qué idea tan bacana, qué datos tan buenos. El argumento sólido ayuda a que uno sea más persuasivo y que lo que esté transmitiendo se lo crean las personas que están escuchando. Por eso es tan importante. Siguiente punto, para preparar el pitch es la práctica. Yo creo que les dije, en alguna clase les dije que rara vez sale en la primera, cuando estábamos hablando de cultura maker. Rara vez nos sale en la primera. A veces sí algunas cosas salen en la primera, pero por lo general la primera sirve para experimentar. Y en el caso de estas presentaciones hay que practicarlo, porque a veces uno cree que dice una cosa, pero termina diciendo otra. En estas prácticas a uno le ayudan sobre todo esos ensayos, porque uno prueba y dice, uy, me pasé a los 4 minutos, o uy, dije lo que no quería, ¡ah, jue madre! O dije esto, pero me faltó decir esto. Eso es supremamente importante en la práctica. Entre más practiquen, mejor sale esa presentación. En el caso de ustedes, el video. Yo les pongo un ejemplo. A mí alguna vez en un proceso para un trabajo,
me pidieron un video. El video tenía que ser en inglés y tenía que durar 4 minutos. Entonces, a mí me tocó practicar, porque yo muy chistoso creyendo que la primera lo sacaba yo bien iluso. Puse el cronómetro, hice un sketch, digamos que un script, un escrito pequeño de qué quería decir. Puse el cronómetro, prendí la cámara para grabar y en el primer ensayo me di cuenta que no dije lo que quería y me pasé el tiempo y yo dije, no puede ser. Entonces me tocó practicar hasta que logré cumplir tanto con el tiempo, con lo que yo quería decir en esos minutos. Eso me tomó tiempo para que la práctica hiciera lo suyo y al final quedara el video que yo quería que saliera. Entonces, miren, por ejemplo, que es importante preparando el pitch o el video que ustedes van a hacer, practicarlo, practicarlo para que salga bien. Otro punto importante que es muy recomendable, eso no solamente lo hablan cuando uno está hablando de emprendimiento o de presentación de ideas de negocio, sino cuando uno está haciendo una presentación, cualquiera que sea, muchas personas y estudiosos de estos temas recomiendan que uno tenga de entrada un impacto inicial, algo que enganche, que ustedes entren, ya sea en el video o en una presentación física, y la gente queda así, enganchado con lo que ustedes dijeron. La idea es que en la introducción haya algo que capte, que atrape a los que están viendo, que las personas queden así a boca abiertas o que queden con ganas de escuchar qué es lo que van a decir. Ejemplos. Cuando yo estaba en la presencialidad con algunos estudiantes de emprendimiento e hicimos este ejercicio del pitch, porque así tal como se lo estoy contando lo hicimos, algunos de entradita llegaron, eso me pareció muy chévere porque fue muy creativo, entraron con preguntas directas a los inversores, en este caso eran los profesores, sobre el tema que querían hablar. Y eso hizo que los profes quedaran así, enganchados. Entonces, en el caso de ustedes en el video, pueden inventarse algo creativo para que de una se genere eso, ese impacto inicial que uno diga, oiga, venga, ¿qué más van a decir? Me llamó la atención. Por eso es importante pensar en, como en ese, sí, ese golpe, ese impacto que uno diga, venga, ¿por qué es importante esto que quiero ver? Interesante. El otro punto es que sea lógico. Por eso yo les decía que la estructura, una presentación, un desarrollo y un cierre. Sin enredarse y yendo al punto. Presentación, todo el desarrollo del modelo Canvas y el cierre. Porque recuerden que el tiempo es limitado y ustedes tienen que ser lo suficientemente convincentes para vender esa idea. Porque en últimas, cuando uno hace este tipo de ejercicios, la idea es vender la idea, el objetivo es vender la idea a los inversores. Tipos de inversores. Entonces aquí es donde yo les decía que en temas de emprendimiento hay varios tipos de inversores, no solamente los créditos tradicionales. Hay diferentes tipos de inversores dependiendo cómo se presenten en el desarrollo del emprendimiento. El primero son los inversores ángeles. Son personas que de su propio dinero invierten en las primeras etapas de los emprendimientos o startups para que eso se mueva. No están obligados, no se sienten comprometidos, simplemente de su propia plata invierten parte de eso en un emprendimiento que les llama la atención, sobre todo cuando está empezando. Esos son los inversores ángeles. Hay otro tipo de inversores que son los fondos de capital de riesgo. Esas empresas por lo general invierten grandes sumas de dinero en startups o en emprendimientos que se ve que tienen un alto potencial de crecimiento y de desarrollo. Aquí, ¿qué suele pasar? Esos fondos de capital de riesgo que son grandototes y de mucha plata, tienden, no siempre, pero tiende a pasar que se enfocan en startups tecnológicas, que acuérdense que son de las que, mirando el tiempo y el crecimiento, son las que tiende a pasar que tienen una mejor proyección financiera. Entonces, existen también los fondos de capital de riesgo. Otros, los inversores institucionales, son organizaciones que invierten en negocios como parte de su estrategia de diversificación. Por ejemplo, una empresa decide crear una filial o una empresa que le va a suministrar algún tipo
de materia prima o va a desarrollar un producto que sale de la misma empresa y le ayuda a diversificar su cartera. Ese es un inversor institucional. Están los corporativos, que son empresas que invierten eh, en sobre todo startups tecnológicas para obtener algún tipo de beneficio. Por ejemplo, cuando una empresa decide invertir en una startup tecnológica que más adelante le va a ayudar a mejorar su propia empresa. Entonces, invierte porque sabe que con el tiempo esa inversión le va a ayudar a la empresa principal. Entonces, es una inversión estratégica, por lo general a mediano plazo. Y otro tipo de inversiones es el crowdfunding, son donaciones, por ejemplo. Existen un montón de plataformas donde pequeños inversores pueden financiar o ayudar a mover una startup o un emprendimiento. Fuentes principales de inversión. Entonces, hay diferentes fuentes de inversión, hay un montón. Recuerden que no solamente hay préstamos bancarios, sino que hay más. El primero, como les dije, inversores ángeles. Eh, Ellos aportan de su propio dinero y además por la experiencia que tienen o el interés que tienen, aportan la mentoría. Es decir, venga, váyase por este lado, pilas por acá, podría pensar en tal cosa, como que aconsejan al emprendedor. Por eso se les llama inversores ángeles, es como si estuvieran pendientes de todo el desarrollo del emprendimiento a través de estar pendientes de lo que haga el emprendedor. Entonces, por eso se le llama así. Otro, pues el capital de riesgo, que es básicamente grandes sumas de dinero donde tengan alto rendimiento y se les garantice el retorno de la inversión, pues porque el capital de riesgo funciona de esa forma muy arriesgado. Si le va bien, muy chévere; si le va mal, hay mucho dinero que se pierde. Entonces, ellos siempre buscan garantizarse el retorno, identificando, oiga, ese emprendimiento tiene pinta de que puede llegar a mover y mover mucho, invertimos ahí. Entonces, esa es otra fuente de financiación, el capital de riesgo. Otra, las incubadoras y aceleradoras. Es un tema, esos dos son dos palabras que se usan mucho en emprendimiento. Uno escucha por ahí, oiga, la incubadora tal o la aceleradora tal. Esas fuentes de inversión, por lo general, ofrecen un apoyo integral. ¿Qué significa? Le ayudan en todo al emprendedor. Le dicen, venga, haga bien el modelo de negocio, venga, se lo ayudo a corregir, le falta diseñar tal cosa, pilas con el logo de su emprendimiento. O sea, lo apoyan en todo sentido y también incluye a veces ayudas en financiación. No siempre, pero a veces desarrolla ayudas con financiación. Y digamos que una característica de las incubadoras y aceleradoras es que motiva al emprendedor para que vaya a ferias de emprendimiento o a ferias donde se va a encontrar con inversores, porque es en esos espacios donde una persona, un emprendedor, puede buscar capital para desarrollar ese proyecto de negocio. Por eso el pitch es importante, porque cuando le dicen prepare el pitch de 3 o 4 minutos, pues uno sabe que se va a enfrentar a posibles inversores que, si usted les llama la atención, seguramente puede volverlos a convertirse en socio de su idea de negocio. Por eso es tan importante. Otro punto es las donaciones, que es el crowdfunding. Ahí el crowdfunding tiende a pasar que son contribuciones, pequeñas contribuciones de mucha gente que ayudan a mover ese emprendimiento. Entonces, si se dan cuenta con relación a otros, por ejemplo, capital de riesgo que mueve tanta plata, un solo fondo, en este caso el crowdfunding es varias personas van aportando de a poquito y eso sumado ayuda a mover un emprendimiento o una idea de negocio. Y la otra fuente de financiación, que es tal vez la más tradicional, son los famosos préstamos, los préstamos de los bancos. Aquí es importante tener en cuenta que uno solicita el préstamo, pero el préstamo tiene unos intereses bancarios y uno debe tener claro que cuando asume ese crédito, lo asume incluyendo esos intereses y que sí o sí debe devolverlos
Debe devolver lo que pidió más los intereses de cada uno de los bancos. Ahora, preparación de la presentación de negocio, que es lo que ustedes están haciendo. Aquí es importante cuando uno está haciendo el ejercicio, cuando uno se va a la realidad de hacer una presentación de modelo de negocio ante inversores o el Shark Tank, como el programa ese de televisión, yo les decía que uno debe conocer, mejor dicho, el derecho al revés de su emprendimiento. Debe conocer todo en cada detalle al mínimo. Entre uno más conozca, mejores posibilidades tiene de defender esa idea y de saber contestar las preguntas. Porque sí hay preguntas en una presentación de negocio y uno tiene que tener la capacidad primero de controlar, tener control emocional, es decir, puede haber miedo y maripositas, pero uno tiene que controlarlas para saber escuchar y saber dar la mejor respuesta a esa pregunta. Y eso se logra, entre otras, conociendo bien el negocio de cada uno. En ese sentido, por eso es importante lo que les decía antes, hay que practicarla, hay que saber bien qué es lo que se quiere decir, porque o sea, uno puede tener muchas ideas, pero en últimas, cuando uno está presentando la idea de negocio, uno tiene que ser tan breve y concreto, porque cuando se da cuenta se le acabaron los 4 minutos. Por eso, y además la gente está así pendiente. Entonces uno tiene que efectivamente ser muy práctico a la hora de presentarla. Ojo que aquí hay un tema. Eso lo hablábamos algunos con los profes. Inclusive algunas veces, dependiendo del tipo de producto o servicio que se esté manejando, a veces se recomienda, a veces no, inclusive una presentación. Es decir, una pantalla o algo que le dé a uno luces de su presentación. A veces es recomendable, a veces no, dependiendo del tipo de presentación, porque si la presentación no se maneja bien en una pantalla, puede convertirse en un boomerang, es decir, puede que se le devuelva y no le salga bien. A veces, eso también lo practicamos con varios muchachos, ellos se arriesgaban a hacer el pitch de negocio sin utilizar la pantalla, sino pararse al frente, presentar el producto o servicio y manejarlo. Así, muy corporal, sin necesidad de pantalla, aunque también, ojo que yo no estoy diciendo que no, también hay gente que se siente, digamos que más apoyada con la pantalla, pero nunca dependiendo de lo que ahí salga porque puede haber alguna falla. Y uno tiene que tener la capacidad de saber defender su idea sin necesidad de ese tipo de ayudas. Entonces, por eso les decía que para la presentación de negocio, eso no sale en la primera, uno tiene que practicarlo hasta que uno sí se dé cuenta qué es lo que quiere que salga, cuál es el mensaje que usted quiere transmitir en esos minutos que tienen en un pitch de negocio, de idea de negocio. ¿Cómo se estructura una presentación? Nosotros les dimos una idea general, introducción, desarrollo, cierre, hay varias. Esta es otra y es una estructura sencillita, una introducción, acuérdense, un impacto inicial, algo que pegue duro y que la gente quede enganchada. Una de las formas también es recomendable es mantener contacto visual con todos. Eso también lo practicamos con los estudiantes que al estar parados y manejar el escenario, acuérdense que uno está manejando el escenario, uno tiene que ser capaz de mirarlos a todos y mantener contacto visual con todas las personas. Eso hace que todas las personas estén ahí pendientes. Entonces, esa es una buena forma de cómo empezar el tema. Otro, saber describir bien el problema. Esto es lo que queremos resolver. ¿Cuál es la propuesta de valor? Oiga, mi idea de negocio para resolver esa problemática es esta. Pam, 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 pam. Clarito, conciso, sin tanto enredo. En análisis de mercado es importante aclarar algo. Recuerden que son 4 minutos. Entonces, la idea no es ponerse a hablar de, uy, no, todo el mercado es de esta forma, todos los competidores son así, los productos son así, no porque se les va el tiempo. En análisis de mercado es ser muy concretos sobre ciertos datos que ustedes vean que le pueden ayudar a esa idea de negocio. No es poner todo, porque no les va a dar el tiempo. Simplemente eligen los más poderosos, los que más resuenen, y esos son los que salen en la presentación de la idea de negocio. Además, también muy breve un plan financiero y operativo, es decir, oye, ¿cómo se van a gestionar esos recursos? ¿Qué se va a hacer con la plata si uno de los inversores o una de las personas que está viendo la presentación decide invertir? ¿Cómo se va a invertir? Uno como inversor dice, ah, mire, tienen planeado bien, si yo aporto, si yo soy una persona que está ya escuchando la presentación,
uno dice, ah, estas personas sí saben qué hacer cuando les llegue la plata. Y eso también da idea de qué tan organizado y estructurado está tanto el emprendimiento como el emprendedor. Y al final, también se recomienda, por eso yo les decía en el cierre, este es más como un cierre, la presentar la necesidad del financiamiento, la cantidad que se necesita para arrancar algo. Ustedes ven, por ejemplo, Shark Tank y ellos al final dicen cuánto los que están participando, dicen cuál es el valor que ellos esperan recoger de inversión para iniciar esa idea de negocio. Entonces, si se dan cuenta, en la presentación de la idea de negocio hay que ser creativos, no hay que irse por las ramas, hay que ser muy claros y concisos, hay que practicarlo y hay que darse cuenta que, sobre todo cuando esto se hace en verdad en una feria de emprendimiento con inversores reales, uno tendría que saber que esos 4 minutos le pueden cambiar la vida. Muchas veces uno lo ve así, pero 4 minutos pueden marcar la diferencia entre conseguir inversión y no conseguirla. Por eso, cuando se toma esto en serio, la práctica literalmente es lo que más ayuda, primero, a disminuir el miedo, porque evidentemente puede dar miedo, pero uno, como en la vida jóvenes, no se puede dejar controlar del miedo, uno debe controlarlo. Y más en presentaciones de estas donde uno está al frente de algún posible inversor que si uno lo hace bien, puede conseguir esa financiación. Entonces, por eso les decía que son 4 minutos o tres, porque a veces son tres, que le pueden cambiar a uno literalmente la vida. Por eso es tan importante saber presentar bien un negocio y ojo que esto aplica también para la vida. Hay presentaciones en la universidad o en el trabajo que son claves y uno tiene que tener la capacidad de hacerlo. No es que me da miedo, sí puede haber miedo, pero uno tiene que trabajarlo. Uno no se puede dejar paralizar por el miedo. Uno debe saber manejarlo. Y en este caso, imagínense la última presentación que ustedes tuvieran en sus trabajos. Uno tiene que estar en la movida y saber mostrar que uno sí domina el tema. Aquí es igual. Y manteniendo contacto y sabiendo que venga, yo me la estoy jugando. Por eso es que es tan importante. Y aquí unos daticos. Estos son como tipsitos, eso que ustedes están viendo ahí. ¿Cómo captar la atención de esos que lo están escuchando? O de los inversores. Hay varios tips. Obviamente estos no son excluyentes, pueden haber más. Pero estos hay que saber manejarlos dentro de la presentación. Es decir, hay que pegar duro, pero hay que saber pegar. Entonces, es muy chévere cuando uno da un dato que es impactante, una historia, un dato que es muy importante, uno como que pega duro y dice, uy, espere, ¿cómo así? Entonces, eso hace que haya conexión con las personas porque uno queda como, uy, pero ese dato qué? Y como que uno como espectador quiere escuchar más. Entonces es dar una historia, un dato importante, impactante que enganche de una a la comunidad. Les doy un dato, por ejemplo, la estudiante que tenía lo del chocolate y las que le hablé durante todo el semestre, el dato impactante de ella fue, es que no me acuerdo bien las palabras que usó, pero lo que dio a entender fue la ventaja competitiva de la que siempre les hablé. Ese 70% de chocolate en sus productos frente a el 50 o 55 máximo que tienen la gran mayoría. Eso hizo que todos se quedaran así, como, uy, ¿cómo así 70%? Y luego hizo algo muy bacano. Ofreció una muestra de chocolate y todos quedaron como, wow, esta señora no está diciendo mentiras, esta mujer no está diciendo mentiras, sino efectivamente el chocolate tiene más sabor. Bueno, ahí lo demostró. Entonces se dan cuenta que pegó muy duro, mejor dicho. Entonces por eso es importante. Otro tip, lenguaje claro. ¿Qué significa eso? Uno a veces quiere hablar así como algunos periodistas que hablan todo enredado, una mamera, uno se enreda así. Uno tiene que ser lo más sencillo y claro posible. Básicamente que como cuando uno escribe, que quien lo escuche entienda todo lo que usted quiere decir. Claro y sencillo, no enredarse con jerga técnica ni con palabras enredadas, no, clarito. Que todos los que estén ahí lo escuchen y no por palabras enredadas o enrevesadas, sino porque es clarito en lo que está diciendo.
el proyecto es tiene tales características, clarito. Suelen decir que entre más sencillo es mejor. Y aquí aplica mucho eso. También en una presentación hay que meterle energía y pasión, eso se le debe notar, porque imagínense pasar frente a los inversores y ustedes hablando así. No es que vengo a hablar de mi emprendimiento y mirando para abajo, con los brazos cruzados, todo asustado. No, cuando uno está presentando este de negocio, se le debe notar que tiene ganas. Yo les decía que una de las palabras clave al inicio del semestre era la pasión, y aquí se va a notar. Cuando una persona tiene pasión, no solo por esto, sino por cualquier cosa, se le nota, eso le brilla en los ojos. Entonces, he visto jóvenes o sea, se le meten a este pitch con toda y terminan manejando eso, se enloquecen hablando esos 4 minutos. Por eso es importante que lo practiquen y al final confíen en eso para que les salga en la presentación. Y eso se nota cuando hay energía y cuando hay pasión, eso se nota. Y creo que cualquiera que uno lo vea, lo nota también. Uno dice, ah, sí, ese sí. Por eso es importante que se note la energía y la pasión. Otro punto importante es que entre más genuino, uno es más creíble. Uno no tiene que ser, mejor dicho, uno no tiene que ponerse una máscara para hacerlo. Uno tiene que ser uno mismo para hacerlo y saber presentarlo. Entre más genuino, entre más auténtico, es como si uno fuera más creíble, pues porque uno no tiene nada que ocultar. Y en una presentación de estas, entre más, por eso les decía, entre más sencillo, pero que más vaya al punto, mayores posibilidades tiene de impactar a quienes lo están viendo. Por eso es que es importante, miren todo el ejercicio de cuando uno practique, darse cuenta de eso, oye, pero es que estoy poniendo como una máscara para esto, no venga, métale ganas y sea auténtico, sea genuino, sea usted mismo haciendo la presentación, básicamente. Y tal vez uno de los puntos más importantes es que innegablemente a alguien le puede dar miedo. Claro, le pueden dar aquí maripositas. Cuando le dicen, le quedan 5 minutos para empezar y uno, y cuando ya le dicen, hágale, y empieza a correr el tiempo porque le corren a uno el tiempo, es importante mantener la confianza, creer en uno y creer en sus capacidades. Eso es importantísimo. Cuando uno ya se manda, ya se mandó, ya no hay nada que hacer y está manejando la presentación. El asunto es poder manejar esos escenarios, no solamente aquí, sino en la vida. Por eso es importante confiar en uno y confiar en la vida, creer en uno mismo para poder llevar a cabo o para poder estar en estos escenarios. Porque sí, puede que resulte miedoso y algunas veces está intimidante, puede pasar, porque uno ve a los inversores o ve a los profesores allá y uno, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó, pero cuando yo defendí las tesis de grado, tanto de pregrado como de posgrado, pues a uno le da esa cosita, uno dice, Dios, ahora me voy a defender mi tesis. Pero con todo eso uno tiene la seguridad de que trabajó en eso. Eso le genera confianza para pararse y decir, venga, aquí no la vamos a jugar y vamos a jugarla bien, porque es también con tiempo limitado. Entonces es tener confianza en uno, en sus capacidades y en lo que se trabajó para llegar hasta el lugar en el que está. Eso garantiza que los inversores o las personas que están escuchando ese pitch o esa presentación están enganchados. Eso es fundamental. Pero la confianza parte de uno mismo, no de ellos, sino de uno mismo. Este punto es clave, ya el tema de los datos y evidencia. Aquí hay que ser claro, con base en la experiencia les podría decir, uno quisiera a veces meter un montón de datos y evidencia de que eso va a salir bien, pero a veces eso es contraproducente. Es preferible colocar uno o dos datos que peguen duro a colocar un montón que no dicen nada. Tiene que ser práctico. Recuerden que aquí el tiempo es oro literalmente. Entonces, aunque ahí dicen varias cosas, yo con algunas estoy de acuerdo y con otras no, para serles sincero. Yo sí soy más de la idea de que hay que ser muy prácticos y colocar uno o máximo dos datos que peguen duro, que enganchen y que digan, uff, miren esta cosa. A colocar un montón y que no digan, ah, sí, interesante y nada más. Entonces,
la evidencia, los datos tienen que ser súper atractivos, tienen que ser de fácil comprensión y que los entiendan rapidito. Y uno no enredarse presentando, sino ta y listo. Eso hace que la gente diga, uy, ¿cómo maneja el tema también? Entonces, en utilización de los datos, ojo que esta sí es muy personal, soy de la idea de que menos es más. Uno o dos datos bien poderosos hacen la diferencia y no un montón ahí en los que uno dice otro más. Yo soy de ese tipo, pero entonces sepan utilizar bien los datos y la evidencia. Este punto es clave, perdón, es en esa presentación debe quedar claro por qué la propuesta de valor o la idea de negocio es la que es. Lo que yo les decía en otras clases, eso que la hace diferente de todas las demás. ¿Qué es lo que hace que esa idea de valor, esa propuesta de valor, sea diferente a todo lo que ya existe? Entonces uno en esa propuesta de valor tiene que explicarlo y vender que como eso no hay nada. Tiene que ser poderosa, cuáles son las ventajas, por qué hacerlo, por qué tomarlo. eh, Demostrar que esa propuesta de valor es la mejor. Uno se lo tiene que creer primero para luego transmitirlo, acuérdense. Entonces, en el caso de la presentación de la idea de negocio, es vital en esta propuesta de valor saber mostrar por qué esa propuesta de valor es la que es, la mejor de todas, sin miedo y con toda la intención además. Aquí lo que les decía, en el análisis de mercado objetivo, uno no puede meter tanta información. Uno mete cierta información que ayude a complementar la idea que uno está presentando sin confundir a los que lo están viendo. Son puntos claves que ayudan a terminar de sus propios análisis de mercado. Oye, ¿qué es lo más llamativo, qué es lo más chévere, qué es lo más poderoso para meter en esta presentación y poder decirlo? El tamaño del mercado es tal. eh, mm, las experiencias de los clientes son tales, lo que a ellos les gusta es tal cosa y mi producto apunta exactamente a eso. Por ejemplo, eso demuestra que uno conoce bien de lo que está hablando y que sabe, por ejemplo, a qué mercado va a llegar. Porque si un emprendedor que está buscando inversores en un pitch como estos no conoce el mercado, tiene todas las de perder. Entonces, con este tipo de puntos, uno demuestra es que ese muchacho sabe a qué mercado va a llegar, la tiene clara, ya sabe por dónde irse. Entonces, eso para un inversor para un inversor es supremamente importante. Aquí es importante, en las estrategias de marketing, yo les decía, es que es la forma de dar a conocer el producto o servicio. Entonces, en esa presentación, de una forma muy concisa, hay que decir cómo se va a hacer el marketing, cómo lo van a usar, cómo se van a dar a conocer. No es que mi idea o mi producto o servicio se va a dar a conocer así, con ventas directas, vamos a generar alianzas, ya tenemos o tenemos pensado hacer publicidad pagada, vamos a usar marketing digital porque vamos a tener redes de distribución online, lo que hablábamos en clases anteriores. Vamos a tener canal físico y canal online. Dentro de lo online vamos a tener tales plataformas, eh, Instagram, TikTok, bueno, Facebook, bueno, todas esas cosas de forma muy concreta. Y uno dice como inversor, o ya tienen varias formas para poder generarse ingresos y facilitarle al cliente, por ejemplo, los pagos. Entonces, por eso esas estrategias también muestran mucho a quien está viendo, oye, ese muchacho la tiene bien pensada, la tiene bien estructurada. Por eso es tan importante, si se dan cuenta que en los 4 minutos hay que ser muy claro, uno no puede desperdiciar el tiempo, uno tiene que ir literalmente al punto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Porque me puse a hablar como un loco. Mire, entramos, somos 6, me alegra. Entonces, por hoy dejamos acá. La semana entrante continuamos este tema. Recuerden que estamos con fuentes de inversión y modelos de negocio. Para los que llegaron tarde, bienvenidos igual. En el chat está una encuesta para los que hicieron la interacción con el asistente virtual de aprendizaje para que por favor entren y puedan desarrollarla.
aparte también para los que interactuaron con el asistente virtual de aprendizaje, es necesario que entren nuevamente y puedan cerrar esa interacción. ¿Cómo la cierran? Hola, ya hice todo el recorrido, todo el proceso del emprendimiento, gracias, punto. Y inmediatamente les va a dar un aviso como de un mensaje de muchas gracias por estar en el proceso, una cosa así. Entonces, le das que puedan hacer el cierre. Además, recuerden que hay fecha para la actividad entregable 3 hasta el domingo que viene. Y el próximo domingo, es decir, el 23 de noviembre, cierro las actividades para hacer en el aula virtual porque necesito efectivamente procesar para poder entregarles la nota final. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Creo no, muchas gracias. A usted, Jonathan, gracias por responder. ¿Alguien más? Vale, entonces nos vemos la próxima semana, jóvenes. No se les olvide, el domingo que viene, plazo límite para la actividad entregable 3, ¿vale? Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Noche. Hasta Chao, luego, chao. profe, gracias. Chao, con gusto.